Bueno, Edwin, te invité a compartir un poco las historias que podríamos haber vivido los dos, ya porque vamos a cumplir 25 años de Jesuitas de este 20 de septiembre y creo que recordar un poco todas las experiencias que hemos vivido, cómo nos conocimos, vivir juntos aquí en Ecuador, en Colombia. 25 en la compañía, pero ya nos conocemos desde hace unos 26, 27 años. 25 años en la compañía. Entonces, pues para que también de pronto vean las personas que conocen a la compañía y las que no, que la vida del jesuita pues es una vida que se inserta como que dentro de la sociedad, porque a veces piensan que son monjes, somos monjes, ¿no? Recuerdo cuando entré como candidato a la Compañía de Jesús, una amiga mía me escribió una carta, porque no había WhatsApp ni mail, a preguntarme cómo me vestía, a qué horas me despertaba, si me flagelaba, tantas cosas de esas. Entonces, de pronto, para ir desmitificando algunas cosas o ideas o preconcepciones que tiene la gente de la vida religiosa y en concreto de la compañía. Así es que Chévere. Gracias por aceptar esta invitación. Chévere, más bien muchas gracias por invitarme. Además, eso comentábamos ahora, ya hemos hecho radio, hemos hecho video antes, un poco en eso nos hemos metido siempre. Yo recuerdo alguna vez en Cayambe, ¿te acuerdas que éramos novicios de primer año, de segundo? Ajá. Éramos Hicimos radio. novicios de primer año y ahí hicimos radio. Conseguiste un espacio de radio porque tú siempre buscabas conseguir espacios de radio. Igualmente en Colombia hiciste radio, me invitaste. Y ahí aprendí de Inti Illimani, leía y escuchaba porque me gustaba la música latinoamericana y me invitaste a una entrevista sobre la música latinoamericana. ¿En serio? Entonces, esto fue en Radio Kennedy, allá en Radio Kennedy, en el sur de Bogotá. Pero bueno, entonces una de las cosas que creo que es importante, yo quisiera saber cuál es la primera impresión que yo te di cuando nos conocimos en el Hogar Javier en Quito, hace yo creo que casi 26 años, que Juan Cabana, en la época de Juan Cabana era el promotor vocacional. No sé si tú recuerdas, yo tengo recuerdo poco de nuestro primer encuentro, pero no sé si tú recuerdas. ¿Y qué cosa recuerdas y qué impresión te di? Yo recuerdo que en esa época vivíamos en estas casas pequeñas por acá, cerca de la granja. De la granja. Y entonces recuerdo que yo estaba regresando, porque antes había ya estado en el plan, y allí nos encontramos. Yo empiezo a acordarme de vos cuando recibimos clases de guitarra. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Con el Jorge Valladares. Y destacabas mucho en la guitarra. Y ahí recuerdo que es. Yo creo que algo sabía un poco más de poner algunas 2 que 3 notas, pero creo que desde allí empezamos a conversar más. Sí. Creo que fue por eso. Es lo que yo me acuerdo. Precisamente me acuerdo de lo mismo. Lo mismo. O sea, bueno, yo recuerdo, primero yo escuché al promotor vocacional, a Juan Cabana, que habló contigo por teléfono. Yo estaba en el comedor y decía, sí, Edwin, vente para acá, ya hay un chico de Riobamba, ya hay otros jóvenes acá en el Hogar Javier, ya es tiempo que ya empieces como candidato. Se sentó, bueno, colgó el teléfono, se sentó y me dijo, pues bueno, vas a conocer a un joven que ya ha estado un tiempo acá. Entonces yo quería conocer a ese joven que ya había estado un tiempo como pues, viviendo en el Hogar Javier, que así se llama hasta ahora la casa de candidatos a la Compañía de Jesús. Entonces tú llegaste con tu mochilita, ¿no? Y luego pues compartimos habitación, porque compartíamos habitación. Estos cuartos que tenían literas. Tenían literas, ¿no? Entonces cuando estabas ya te decías, ¿sabes tocar guitarra? Dije, yo no sé tocar guitarra. Entonces sacaste la guitarra, decía, mira te enseño. Y yo dije, pues me parece una persona muy buena la que está aquí enseñándome, pero era como que yo sé, y al final no sabías mucho o nada. Ya hace años no toco guitarra. Entonces yo decía, pues bueno, seguramente porque es de la costa me quiere impresionar, ¿no? Y claro, tú tendrías 17 años y 18 años. Y luego de eso, pues tuvimos un curso de guitarra. Ya teníamos 18 años. 18 años, sí, 18 años. Y sí, porque yo cumplí 18 años en el Hogar Javier. Y recuerdo que yo me fui de experiencia a Guayaquil, a estar viviendo en la residencia San José, en la iglesia San José, y a los 3 meses regresé tocando la guitarra, gracias a esos cursos e inspirándome pues también
en el deseo de formar un grupo, porque también queríamos formar siempre un grupo de música donde pudimos. Siempre hemos querido hacer cosas vinculadas con el arte, ¿no? Con la guitarra, con comunicación, con cosas. No sé, ¿tú podrías decir qué es lo que hiciste previo a entrar al Hogar Javier? Las despedidas, me imagino, allá en tu tierra, cómo tu familia. O sea, porque en el caso mío, yo hasta el día anterior tuve mi último beso antes de entrar al Hogar Javier. Yo no me acuerdo mucho, yo solo sé que mi familia me apoyaba, pero mi madre habría preferido que no me haga cura ni jesuita. Eso sí lo recuerdo mucho. Y yo recuerdo que en esa época yo estaba en el dilema de me quedo, me voy, estudio psicología, comunicación, que siempre me han interesado. Y recuerdo que fui a hablar con un cura, el párroco de mi pueblo, Jaime Castro, y le fui a preguntar qué me recomendaba hacer con la vida, porque estaba yo realmente como que no sabía, me voy, no me voy, entro al plan, no sé qué significa esto, etc. Y este me dio consejos interesantes, y yo creo que después de esa conversación me animé a llamar a Juan y a decirle, sí, retomemos a ver qué pasa, ¿no? Eso es como lo que más recuerdo significativamente antes de entrar. Yo, en cambio, estaba pues vinculado a una parroquia. Soy exalumno de un colegio de la compañía, del Colegio San Felipe de Riobamba. Y en la parroquia tuve varios amigos, ¿no? Fuimos de misiones, estaba vinculado a la catequesis, también a la infancia misionera, a un grupo de Legión de María. Pues estaba generalmente en el mundo parroquial. Y antes de partir, estos amigos me hicieron una despedida. Fue muy bonito, me animaban para continuar, pero luego de eso pues hubo el cambio al grupo del barrio, donde también había un grupo de jóvenes, donde tuvimos una despedida con baile, con comida, con música, y ahí pues hubo un amor no declarado, pero fue muy bonito pues también sentir como el despido, el desprenderse. Tú sabes que siempre he sido pues muy afectivo, muy cariñoso, en general con la gente. Y pues yo siempre tuve una beta más romántica, entonces ahí fue, yo decía, pues mi último beso a la luz de la luna a las 12 de la noche, más o menos casi. Un día, era el día 9 de septiembre del 97, porque el 10 entré al plan de candidatos. Y el 9 de septiembre hicimos votos también. Y luego hicimos votos el 9 de septiembre, pues unos años después. Bueno, nosotros estuvimos en el noviciado juntos. Después entramos al noviciado. Entramos 6. Entramos al noviciado 6 personas. Que sí. Éramos 8 candidatos. Fuimos admitidos 7 a la compañía. Entramos 6 al noviciado. En el primer año salió un compañero. En el segundo año salió otro compañero. Y luego pues pasamos a... Al inicio como que costaba, ¿no? Que se fueran desgranando los grupos, que los compañeros se fueran. Y luego uno como que termina entendiendo que la vida es así, que al final todos vamos haciendo discernimiento y cada uno va escogiendo lo que le conviene. De hecho, yo siempre digo que por suerte seguimos los dos todavía. Yo puedo decir que las primeras salidas del Hogar Javier, inclusive desde allí, yo lloraba. Yo lloraba porque se iba un compañero, ¿no? Y ya solo como un poco más adelante del noviciado decía, bueno, ¿cuándo voy a dejar de llorar por la salida de los compañeros? Y pues entendía que era una opción solo más adelante, porque los dos fuimos de los 6 que ingresamos los más jóvenes. Sí, claro. Entonces ya había gente que había estudiado en la universidad, se había graduado de la universidad, alguno que era profesor universitario, tenía más experiencia de vida, alguien había estado ya en la vida militar también, y los dos no teníamos ningún estudio previo. Sí, un año de graduados del colegio. Del colegio y nada más, ¿no? Entonces, yo no sé si recuerdas así como algunas anécdotas en el noviciado o en el juniorado en filosofado, que son las etapas que hicimos en Bogotá. Después del noviciado que lo hicimos en Quito, nos fuimos a Bogotá, hicimos juniorado, humanidades, yo allá también acabé la comunicación. De las cosas más chéveres que yo recuerdo, yo de la formación en la Compañía de Jesús he sido agradecido toda la vida. Creo que la formación nuestra es, en términos humanísticos, buenísima, en términos filosóficos, javeriana, que era nuestra universidad, excelente, aunque antes pasamos un periodo también por la católica, ¿no? Estudiamos pedagogía, pero al final nos fuimos a Bogotá.
y, y eso. Después la comunicación para mí también fue buenísimo. Pero lo que más agradezco y recuerdo es como el contacto con compañeros. Allá nos juntamos con otros 17 compañeros jesuitas, que también eran jóvenes, exalumnos, casi de la misma edad. Y allá hubo un muy buen ambiente. Yo recuerdo alrededor de la música, tú sobre todo, alrededor del teatro. Recuerdo que en las academias, que eran estas puestas en escenas, que tenían teatro, baile, música en vivo, video, hacíamos unos espectáculos y unas cosas geniales. Ahí hay un montón de anécdotas con compañeros concretos que yo siempre recuerdo con gratitud. No sé si te acuerdas de las academias y de las puestas en escenas que hacíamos. Sí, sí, Todos súper creativos además. mucho. Y eso es lo que es un poco la herencia de la tradición jesuita, ¿no? Porque los jesuitas siempre hemos estado vinculados en el arte, En el teatro, en la ¿no? literatura, en el teatro, a tal punto que había, pues digamos, se estudiaba el teatro jesuita, Claro. ¿no? Nosotros no lo estudiamos, pero sabíamos que había esto de estudiar el teatro, cómo hacía la Yo Compañía entré de a Jesús. hacer cursos de teatro en la Javeriana a propósito de eso. Porque antes en el colegio, cuando había estado en el Javier, había llevado a un intercolegial a mi grupo de compañeros del colegio y quedamos en tercer puesto en un intercolegial. Claro, en la tierra del ciego el tuerto es rey, me decían, porque yo era el director y no sé cómo habrán estado las otras obras, pero siempre me interesó el tema del teatro y, y claro, nosotros teníamos compañeros que eran espectaculares imitadores además. Sí, sí, muy, muy buenos. Y bueno, en ese plano, de alguna manera, tú y yo pues, de pronto por eso podíamos tener bastante relación y cercanía, porque a mí el teatro me gustaba. De hecho, yo fui de los fundadores del grupo de teatro del colegio. En la universidad no pude hacer teatro en la Javeriana, y en la Católica de Chile, donde estudié teología, no, pero hice lo más cercano era danza. Hice danza afro allá, y era pues interesante vincular pues la espiritualidad con el teatro, con el cuerpo, y ver que realmente es una de las máximas jesuitas Y es sí encontrar a tuvimos Dios en todas clases las de cosas. teatro, recuerda, nuestro grupo tuvo clases de teatro intensivas en Bogotá. En Bogotá. Que era en la terraza de aquella casa, Hay ¿te una acuerdas? casa, sí. Todos los ejercicios, era interesantísimo. Oye, y de todo esto, qué es lo que a ti como más recuerdas o más valoras de toda la experiencia de años en Bogotá? Porque tú estuviste 5, yo me quedé 6. Para mí fue riquísimo el paso por Bogotá, no solamente por el mundo de la compañía y de los jesuitas y de los compañeros, que fue genial, sino el tema cultural, el tema del contexto, además que nos tocaba de violencia todavía fuerte en esos años. ¿Cómo lo viviste vos? Sí. Yo realmente valoro, como tú has dicho antes, la formación que nos ha dado la Compañía de Jesús, ¿no? Tuvimos una facultad de filosofía importante, de las más importantes de América Latina, con profesores buenísimos. Y claro, yo me creía que era una persona poco capaz para los estudios, porque yo en el colegio había perdido un año de colegio, no era un buen estudiante a nivel académico, pero allá en Colombia pues me dedicaba a estudiar. Y el fin de semana nos enviaban a los barrios. Yo iba a un barrio que era el primer barrio que fui, que era Ramajal, y luego el barrio del Dorado. Todo esto al sur de Bogotá. Todo al sur de Bogotá. Y claro, yo tenía como un rechazo a ir al principio a trabajar en el barrio, porque me quitaba tiempo de estudio. Pero luego de eso yo empecé a descubrir... Me estoy acordando de la experiencia ¿en qué barrio? ¿Era Ramajal, donde casi te roban? No, donde me robaron. En Ramajal me robaron. Es que este infeliz me había dicho una vez que tenía un amigo en el barrio ladrón que siempre te saludaba con un cuchillo en la mano. Sí, sí. Entonces yo me acuerdo que fui a acompañarte un fin de semana. Yo te invité porque era tu cumpleaños y ibas a estar solo. Entonces yo dije, yo lo invito a Eddie para que esté con alguien. Estamos fuera del país por primera vez sin que nadie se vea el cumpleaños. Lo invito. Ahí exactamente. Fue. Entonces creo que salíamos en la noche, ya no me acuerdo a qué. Y yo no sé por qué me cruzo la acera, tú estabas de acá, y de pronto veo que baja un señor y te saluda con un cuchillo. Y entonces yo digo, bueno, debe ser el amigo del negro, que le saluda siempre con un cuchillo. Y después se fue, algo le diste. Y claro, te acercas y me reclamas y me dices, oye, ¿por qué no hiciste nada? Me acaban de robar. Y claro, sabía que era peligroso, pero yo dije,
Bueno, este debe ser el amigo del negro que siempre le saluda con un cuchillo. Bueno, sí, él tenía problemas de drogas. Claro. Él siempre saludaba, decía hermano, ¿qué tal? Pero ese día parece que tenía mucho, había consumido mucho y él me pidió una moneda y yo no tenía moneda. No Era tuve eso. ni una moneda y entonces sacó su cuchillo y me dijo el reloj. Entonces le di, me dijo, ábrase, me abrí y él bajó. Pero yendo a lo a este barrio, precisamente, es que yo sentí allí, con el paso del tiempo, unos meses, que era importantísimo el contacto del jesuita con el barrio, con la Claro, gente pobre, con la gente claro. sencilla. Y además, pues, con un ambiente difícil, porque para mí ahora lo que estamos viviendo en Ecuador es un poco recordar la violencia que nosotros Mm, experimentamos mm. cuando llegamos a Bogotá en enero del 2001. Yo pasé 8 meses más o menos en el barrio, en este barrio de Ramajal, y luego nos fuimos al barrio del Dorado. Y en el barrio del Dorado había pues muertes violentas con frecuencia. De hecho, a veces era más fácil tomar taxi para subir al barrio y los taxis no querían subir porque era más barato. Éramos 4 subiendo 3 en un taxi, era más barato que ir en bus, pero la gente no quería subir. Y lo que para mí era importantísimo es ver la fortaleza que tenía la gente y la lucha que tenía la gente. Sobre todo la alegría a pesar de la dificultad y el Es dolor. la lucha y además la fe que tenía la gente, Yo ¿no? recuerdo haberme salvado una vez de ir por una calle donde explotó un coche bomba porque al final fuimos a otro lado, esto en el sur de Bogotá, de haber ido a zona del Magdalena Medio donde tenías que pasar 3 retenes, el del ejército, el de las FARC y después el de los paramilitares para llegar a San Pablo, al sur de Bolívar. Y San Pablo, que es un lugar de los que yo he querido un montón allí en el Magdalena Medio en Colombia, eh, era una zona sobre todo tomada por los paramilitares, ¿no? Y toda la gente tenía historias de dolor y de sufrimiento y de secuestros y de asesinatos, etcétera, algo terrible y parecido a lo que estamos viviendo, pero la alegría de la gente ribereña era impresionante. A mí de las cosas que más me impresionó, por ejemplo, allí los jesuitas tenían una parroquia, íbamos los estudiantes a apoyar allá en vacaciones, yo fui varias veces, y la anécdota más graciosa que recuerdo es que me habían dicho que era la fiesta de San Pedro y San Pablo, el patrono del pueblo. Entonces me habían dicho que tenía que levantarme a la alborada. No recuerdo si era la alborada. Pero yo por alguna razón asocié eso a nuestro rosario de la aurora. Entonces yo dije, bueno, será las 4 de la mañana levantarse a rezar el rosario. Entonces yo me levanté con mi rosario en la mano y de pronto veo a toda la gente en el pueblo llevando al santo bailando papayera, cumbia, porro, y era impresionante, era sacar a bailar al santo, recorrer con el santo el pueblo, pero con una banda y una papayera, y la gente feliz, no iban rezando, ¿no? Es decir, otro modo también de vivir la experiencia de fe, de celebrar la fiesta, me pareció hermosísimo. Yo viví algo parecido en cambio en el sur, ¿no? Yo estuve en San Agustín, Huila, y bueno, también estuve en Terrón, Colorado, en Cali. Y en San Agustín, Huila, yo fui caminando a visitar familias con una catequista y nos regresamos ya porque era un poco tarde y luego me enteré que si seguíamos caminando llegábamos a un campamento de las FARC. Y ahí nosotros teníamos toque de queda, ¿no? Salíamos después de las 6 de la mañana y teníamos que estar en casa antes de las 6 de la tarde. Y allí mismo, en ese lugar, en cambio, pues se celebraba las fiestas de San Juan, el San Juanero, y ahí la gente celebraba con alegría. Y estamos cerca de una zona que en el tiempo de Pastrana era la zona como de distensión, para poder Claro. tener los diálogos de paz. Claro. Y la Compañía de Jesús tenía un programa por la paz. Entonces yo fui por el programa por la paz a hablar de paz, de reconciliación, de justicia y también pues de evangelizar. Entonces ahí yo fui mirando y descubriendo que claro, la Compañía de Jesús como forma a los jesuitas es en la fe y la justicia, ¿no? Y además creo que está de más por decir que el programa por la paz tiene que ver con la reconciliación. Entonces para mí fue muy bonito el tiempo de formación allá, no solo por el nivel académico, no solo por el nivel también
de relaciones con otros jesuitas, ¿no? Jóvenes también, porque al final cuando nos reuníamos los jesuitas jóvenes éramos como 100, Sí, claro, entre éramos un mundo. novicios hasta los teólogos, sino también por el tema del contacto con la gente, con el contacto con la gente sencilla, que al final de cuentas le evangeliza a uno y le comunica el valor como de la fe, el valor de la comunidad, el valor de la solidaridad, ¿no? Esto en Colombia, tú estuviste 5 años, yo estuve 6, después nos tocó regresar al Ecuador a hacer magisterio, tú viniste a hacer lo que haces ahora, promoción vocacional, y yo vine a trabajar al San Gabriel. Después te reemplacé un tiempo también en la promoción vocacional. Eso siempre me ha parecido chistoso porque al final del día que empezamos en el Hogar Javier trabajando con Juan, digo, como candidatos con Juan, después hemos terminado trabajando también en la pastoral juvenil y vocacional en la provincia. Y además yo creo que vivimos también un tiempo, pues lo que hacemos entre los estudios de filosofía y teología es el magisterio, que así lo llamamos nosotros, como que despertamos también, animamos la pastoral juvenil en el Ecuador, con el tema de, por ejemplo, la fundación de los grupos de campamentos. Todo el tema del CEL, todo el tema de los campamentos. Claro, yo tengo incluso registro de las fechas, tengo los jefes de campamento casi todos, dónde lo hicimos, cuántos participamos. Tú fundaste el CEL San Gabriel, con Daniel Di Casa, que ahora es el provincial. Tú ¿no? con Johnny, el Carlos, José Miguel, trabajaron mucho los orígenes de los campamentos, del nacional. De los campamentos nacionales. Todo esto por permitir que los jóvenes tuvieran un espacio de encuentro, un espacio también de formación, de reflexión, y junto con eso el tema de misiones, que también surgió en la época del magisterio. Las misiones javerianas. Las misiones javerianas que empezaron por San Francisco de Javier, y ahora las llamamos misiones jesuitas. Entonces, hubo como momentos muy bonitos, pero yo creo que hemos hablado todas las cosas bonitas y netas. También seguramente tuvimos momentos complejos, difíciles, tentaciones, de todo un poco, ¿no? No sé eso no ha faltado, seguimos siendo humanos, demasiado humanos a veces. Entonces yo no sé si también recuerdas esos momentos complejos, difíciles que pudimos haber vivido durante toda la etapa de formación, porque además, bueno, nos separamos después del magisterio. Tú fuiste a estudiar teología en Brasil, yo fui a estudiar teología en Chile, unas culturas bastante diferentes de la nuestra, más cercana a la colombiana, pero las otras más diferentes. Y luego, pues pudimos estudiar tú en Barcelona, yo en Madrid y en nuestras especializaciones, y en todo ese recorrido seguramente pues hubo también para ti dificultades, y para mí igual, ¿no? Entonces, no sé si recuerdas algunas de ellas. Yo siempre agradecido en la compañía la definición que tenemos los jesuitas. Y yo en mi experiencia de jesuita confirmo que efectivamente el jesuita es alguien que se reconoce pecador, indudablemente pecador, y sin embargo llamado a ser compañero de Jesús. Y para mí encaja perfectamente con lo que ha dicho Francisco ahora en la JMJ, ¿no? Es decir, la iglesia es un lugar para todos. No es un lugar de seres perfectos, ¿sí? Encaja con mi experiencia de trabajo en Guamote estos últimos años, donde un Julio Gortaire te enseña que hay que venir a descubrir lo que hay de Dios en la gente y no venir a enseñar, ¿sí? Y a veces a los curitas, a algunos se nos puede olvidar un poco eso porque siempre creemos que tenemos que venir a adoctrinar y resulta que tenemos que venir a acompañar procesos de la experiencia de Dios y descubrir la caminada de Dios en la gente que ya acontece, antes de que uno aparezca y antes de que uno exista, porque la gracia está, ¿no? En ese sentido, claro, yo después de magisterio fui a comenzar teología a Brasil. Yo toda la vida había querido ir a estudiar a Brasil la teología desde el noviciado, por influencias ahí y ánimos que tuvimos en la formación, el chino sobre todo. Y claro, toda la experiencia teológica de Brasil me llamó la atención. Yo tuve de profesor ahí a João Batista Libanio, teólogo de la liberación, y otros locos por allá que terminaron ayudándome a abrir la cabeza y a comprender esto que te estoy diciendo, descubrir a Dios presente en la gente, ¿no? Y descubrir la caminada y el proceso de liberación que quiere Dios con la gente, pero no solo liberación, sino también de justicia, ¿no? Para mí eso ha sido importante. Sin embargo, en mis comienzos de teología yo tuve una crisis fuerte porque yo comencé teología en Brasil, siempre había querido ser jesuita, no sé si cura desde el inicio, pero sí jesuita, y yo sentí en un momento dado que había cosas que no había vivido, que a lo mejor me sentía vacío, qué sé yo, y
Y yo me regresé de Brasil pensando dejar la compañía, pensando dejar de ser jesuita por una serie de cosas existenciales que me habían pasado, cosas que sentía que no había procesado. Y yo recuerdo que me decían, pero no, no te regreses, ni sé qué, por favor, tal. Y yo, no, yo me voy. Y me regresé. Y sin embargo, cuando llegué a Quito, Gilberto, que era el provincial en la época y había sido nuestro maestro de novicios, creo que el pobre fue tremendamente comprensivo conmigo, pero yo también regresé confundido, no sabía, venía decidido, pero ya después la decisión se me diluyó. Y entonces, antes de pedir salir, firmar la salida de la compañía, yo recuerdo que me acordé de Julio Gortaire de la experiencia en Guamote. Tú también eres de allá. Y le dije, mándame un tiempo allá a ver si me calmo, porque realmente no sé qué quiero. Y la experiencia con los indígenas en Guamote me devolvió la esperanza. Es decir, fui allá, Julio Gortaire, hermana Laura, María Lorenza, indígena y tal, viviendo en el páramo, en la calma, digamos, pero intentando descubrir cosas. Yo recuerdo una anécdota muy bonita que me pasó en Guamote en esa época y siempre la cuento, y es que yo, no sé por qué, pero Julio Gortaire me había pedido que vaya a unas comunidades indígenas a acompañar a unas catequesis. Olga María, indígena, ella daba las catequesis. Yo siempre aficionado a la imagen, a la fotografía, etcétera, bajaba una tarde y se veía una puesta de sol espectacular y además un arco iris, se veía un arco iris, ¿no? Y entonces yo venía maravillado y les decía a los guaguas, oigan, qué arco iris tan hermoso, a casi 4.000 metros de altura en el páramo, ¿no? La comunidad de Pulquichuar. Y los guaguas me veían y me decían, sí, bonito, bonito está. Y bajaba en el carro y le decía a Olga, oye, mira ese arco iris, qué hermoso. Sí, bonito está. Y bajaba yo y le decía, oye, pero fíjate el arco iris que está bonito. Me dice, sí, sí, pero verás, eso que a vos te parece bonito, a nosotros no nos gusta, me dijo. Porque eso nos trae la lancha. Y la lancha es esta vaina que se produce del efecto de las gotas de agua con el sol que va quemando los granos y va quemando los cultivos, ¿no? Para mí eso fue una bofetada en la cara impresionante, ¿no? Fue decirme, oye, eso que tú estás mirando y es por lo que estás tan preocupado, a otra gente no le interesa, ¿no? Aprende a mirarte en contexto. De las experiencias más bonitas en Guamote fue eso. Fue un tiempo duro, difícil, como de acompañamiento, de terapia también, de tal. Después volví a teología, gracias a Dios pude volver efectivamente de nuevo a Brasil y terminar la teología allá. Y en Brasil, de las cosas bonitas que me sucedieron, además de la formación teológica, agradezco que la vida pastoral en la compañía de Jesús es abierta, ¿no? Yo allá trabajé con garotas de programa, que son prostitutas, chicas que se dedican a la prostitución. Allá les llaman garotas de programas. Y era chévere porque era una misión de unas monjas, unas monjitas que tenían la vocación de acompañar a garotas de programa. Y los voluntarios, jesuitas, éramos voluntarios allá, íbamos a acompañar estos procesos, ¿no? Y acompañar era visitarlas, conversar con ellas, no llevar la palabra de Dios, no llevar el Evangelio en el sentido estricto, sino acercarnos, ofrecer un espacio de diálogo, un espacio de donde pudieran sentirse acogidas, etcétera, etcétera. Y conocer las historias de vida de las meninas para mí fue de las cosas más bonitas y que más me ha hablado de Dios, ¿no? Entonces, eso. Luego ha habido otras anécdotas también interesantes y duras en la formación mía. Después fui a Barcelona a estudiar Bellas Artes. También ha sido otro mundo interesantísimo para conocer, para aproximarme y aprender a ver que en la diversidad de personas y en la diversidad de gentes, Dios sigue actuando, ¿no? A pesar de nuestros defectos y nuestros errores y toda la cosa. Creo que Dios incluso parece que se vale de ellos para seguir haciendo el bien, ¿no? Pues yo también recuerdo algo casi igual que tú, el tema más existencial. Yo creo que en la compañía siempre he estado siempre en un estado más tranquilo, más de quietud y muy contento de la compañía y de ser jesuita. Y eso me empezó a cuestionar a mí. O sea, no sé si es que hay algo como que me está yendo bien, uy, que no me vaya bien porque me va a ir mal. O sea, como que uno piensa, y no sé por qué,
tiene metido a veces varias personas, tenemos metido ello. Entonces, hasta el magisterio yo pensé que todo estaba contento, estaba bien. Entonces yo en unos ejercicios espirituales, pues nosotros miramos haciendo el mes de ejercicios la primera semana, que es reconocerse pecador, sin embargo, pues llamado a ser compañero de Jesús prácticamente, ¿no? Luego en la segunda semana empezamos a seguir a Jesús, ¿no? Jesús que cura, que predica, Jesús un poco más de su vida pública. En tercera semana es el Jesús que sufre. Entonces yo pedí en tercera semana que me hiciera sufrir. Y ahí empecé a entrar en una crisis grande, ¿no? Grande, yo siento, un poco más bien solo. También en ese momento fue en el magisterio donde me sentí solo de mis compañeros jesuitas. Pero yo sentía que había algo como detrás, un poco detrás, pero un poco quizás se entiende porque tú y yo entramos muy jóvenes a la compañía, lo que tú dices, ¿no? Temas de pues, no haber procesos que de pronto no pudimos haber vivido los dos, luego también inmadureces que uno también va encontrándose, luego que todo parece que fuera crisis, ¿no? Tuvo algo muy parecido también en Colombia, porque llegó un momento así, donde parece que las cosas no tenían sentido. Entonces, en una era sobre 5, ¿no? Las notas con las que tú podías sacar para pasar. Y yo saqué 2.7, tenía que haber sacado 3 en una materia. En medieval. En medieval. Yo también saqué 2.7, todos caímos en crisis en ese examen. En ese examen de 2.7, entonces yo entré, me puse mal. Luego, varias cosas empezaron a estar alrededor mío. Primero, sentí que me alejé de mi familia, que dejé mi familia, que era un mal hijo por haberme alejado de mi familia, siendo yo el mayor de 4 hermanos, ¿no? ¿Cómo estarán mis padres? No, los abandoné. Luego, soy malo para los estudios. Entonces, ¿yo cómo puedo seguir en esta vida religiosa si soy malo para esto? Luego en el barrio, pues había una muy buena relación con una catequista, éramos muy buenos amigos. Y yo dije, y creo que me estoy enamorando además. Y después decía, en mi comunidad siento que estoy solo. O sea, todo lo empecé a ver negativamente. Y yo no faltaba a la oración, siempre iba a orar, pero no sentía nada. Y los momentos un poco de alegría y gozo que tenía era cuando salía a cine, de pronto un momento, estaba en cine, terminaba de ver la película contento, llegaba a la casa y aburrido. De pronto después alumnos me decían, oye, vamos a tomar una cerveza, ya que estamos a fin de semana, iba un momento contento, luego regresaba a la casa aburrido. Entonces empecé a sentir como mucho tedio, como que no sentía para dónde caminaba mi vida siendo jesuita. Y me acuerdo que mi superior y mi espiritual, pues porque siempre he tenido espirituales, me decían, bueno, es parte del proceso de la vida de cualquier persona, no solo del jesuita, momentos de decaimiento, momentos de crisis, pero lo que no se debe perder es como la esperanza. Y luego, después de un tiempo, pues volví a dar, di el examen siguiente y ya saqué 4.9. Me acuerdo de 4.9 y dije, wow, está bien. Luego hablé con mi familia porque hablaba una vez por teléfono y todos contentos, muy bien en casa. Luego, pues con esta amiga seguíamos siendo muy amigos, de hecho, seguimos siendo muy amigos hasta ahora, y nunca hubo como una manifestación de enamoramiento o algo así, más allá de la amistad. Y después decía, mis compañeros me quieren, y me sentía muy querido por la comunidad. Entonces yo dije, por alguna situación, que no sé hasta ahora cuál es, empecé a ver todo de manera negativa. Y eso me ayuda a entender, por ejemplo, ahora a los jóvenes, que parece que no tienen sentido, no le encuentran un horizonte a su vida. Digo, sí, pero si con un proceso de acompañamiento uno puede ir descubriendo de pronto qué es lo que les perturba o les inquieta, pero que no es el fin del mundo, por un lado. Y por otro lado, yo recuerdo que empecé a ver las cosas por parte. A ver, mis estudios, ¿cómo están? Es una nota, pero lo demás no. Sí, pero es interesante porque esto uno no lo hace solo, uno siempre lo hace acompañado. Es decir, siempre hay alguien que te coteja y te dice, oye, no seas tonto que te estás ahogando en un vaso de agua, ¿no? Sí, y eso, vi separado esto, luego vi separado el tema de la comunidad. Yo me acuerdo que conversando con mi superior, porque vivimos un tiempo en el colegio San Bartolomé, La Merced, allá en Bogotá, conversando con mi superior alrededor de una cancha, yo lloraba y decía, es que mi familia, y después me decía, pero habla con ellos, mira cómo están, y estaban bien. Entonces eso de sobrepensar a veces las cosas como que, y ahora siento
en el tema de ansiedades. Y a veces podemos ser muy duros con nosotros. Mucho. Hay cosas que a lo mejor no nos reconocemos, que nos cuesta sacarla, que nos cuesta hablarla con alguien, y resulta que no es tan grave como uno creía. Yo, de las cosas que más agradezco en la compañía es indudablemente la formación en la compañía. Gracias a Dios es genial, porque te permite abrir cabeza y corazón. Yo creo que si uno no abre cabeza y corazón, es bien complicado que entendamos el misterio de la fe y el misterio del reino de Dios, ¿no? Porque creo en ese sentido que la formación en la compañía de Jesús nos permite aprender a conocer y a querer la condición humana de la cual se vale Dios para seguir construyendo lo que quiera, ¿no? Entonces, chuta, la experiencia de sentirme acogido, querido, acompañado por compañeros, sabiendo cuál es mi condición humana, etcétera, etcétera, ayudarme a crecer, ¿sí? Yo creo que es lo que nos permite al final del día también aprender a ayudar a crecer a otros y no ponernos en posición de jueces, ¿no? Siempre intentando juzgar, siempre el bien y el mal, hiciste mal, entonces tal, sino que yo creo que cuando uno pasaba por la experiencia de sentirse profundamente acogido, por la experiencia de la misericordia, también es capaz de entender a otros y acoger también con misericordia, ¿no? En este sentido del reino de Dios y al Dios de misericordia, no sé, ¿cuál ha sido tu experiencia como espiritual, si se quiere, de encuentro profundo con Dios? Segunda puede haber sido con la gente o en experiencias espirituales que hemos tenido, porque una de las cosas de las que, por ejemplo, se puede decir o se dice de los jesuitas es que somos un poco a veces más sociales, ¿no? Un poco más se meten en el mundo de la ciencia, del arte, pero no la evangelización, cosa que no es cierto. Pero esta imagen es la que proyectamos. Entonces es como esta experiencia de Dios, esta experiencia de Jesús que tú puedes haber ido sintiendo. La experiencia mariana también, porque somos muy marianos dentro de la compañía de Jesús. Yo recuerdo la dolorosa para nosotros. Y no solo eso, yo recuerdo que cuando llegaste de candidato a la compañía venías con la Virgen de Chilla allá, y de hecho yo fui allá porque ha sido muy bonita la relación en tu familia, mi familia. De hecho, mi papá y tu mamá fueron a visitarnos juntos allá por unas anécdotas que fueron a Colombia. Pero bueno, no sé si tienes esos encuentros profundos con Dios, con María, ¿no? Con la persona de Jesús, que hacen que esta vida se sostenga, porque si no, no sería sostenible. Para mí la experiencia más profunda de Dios atraviesa la capacidad de acogida. Por mi misma experiencia vital y por las experiencias con otros. O sea, después de hacer el mes de ejercicios ya 2 veces en mi vida, después de hacer los 8 días de ejercicios cada semana, de dar ejercicios y compartir un montón de veces los ejercicios de San Ignacio a otra gente, empiezas a comprender que la vida espiritual no tiene sentido si no se materializa en la vida concreta, ¿no? En la acogida con la gente. De los libros que más bien me han hecho a mí es este de Espiritualidad para Insatisfechos, a propósito de eso. Y a mí me resulta mucho más fácil encontrar a Dios, o a partir de todo eso, me ha resultado más fácil encontrar a Dios en las experiencias de encuentro con la gente. Y puedo enumerar en concreto cuáles han sido las experiencias que me han permitido encontrar a Dios, y creo que para mí, son las experiencias espirituales más profundas. Uno, el tema de la situación de violencia en Colombia, la gente en el Magdalena Medio, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, pero tenaz, la alegría y la esperanza no se pierden, ¿no? Es decir, eso marca. La experiencia de sufrimiento de las garotas de programa en Brasil, ¿no? En medio de la prostitución, de toda la historia que hay, Dios también está presente y Dios está acogiendo y amando, ¿sí? La experiencia con indígenas en Guamote, que es donde he estado antes de estar acá ahora, la experiencia en Bolivia, también acompañando un tiempo en tercera aprobación, experiencia de Guamote, en Cochabamba y en Guamote, también ha sido interesante la experiencia de aprender a encontrar a Dios en un contexto indígena, ¿no? Luego la experiencia que hemos tenido de trabajo un montón con los jóvenes, ¿no? Gente que termina enseñando a mirar las cosas de otra manera. Primero porque también éramos jóvenes, ¿no? Y entonces creo que teníamos como más sintonía y empatía. Yo creo que mucho de lo que se hizo en la pastoral juvenil era el deseo de tener lo que no habíamos tenido a lo mejor nosotros, ¿no? Para mí las experiencias espirituales, pasan por eso.
pero es este ejercicio de conjugar el espacio que necesitas para tu vida interior con la contemplación en la acción, que es como la define San Ignacio. Los jesuitas o somos contemplativos en la acción o no somos. Aprender a ver a Dios en todas las cosas actuando es como el reto fundamental que tenemos todos, porque al final del día no es solo encontrarlo en la capilla, sino aprenderlo a encontrar en el otro y allí donde parece que hay cosas que nos pueden resultar, no sé, incómodas incluso, ¿no? Poco por allí. Y al final es la síntesis, porque yo creo que en la filosofía te enseñan mucha cosa de esto, pero hacer la síntesis, tener la capacidad de mirar en retrospectiva y decir, oye, por esto he pasado, he sufrido, he llorado, me he enamorado, he vivido, porque soy humano, sí, soy jesuita, pecador y sin embargo llamado a ser compañero de Jesús, pero mucha cosa no ha desaparecido de mí porque esencialmente sigo siendo el mismo. Mi personalidad, mi psicología, mi identidad, el que soy, el que quiero ser, etcétera, etcétera, ¿no? Y allí está valiéndose Dios para intentar construir el reino de Dios. Aprender de eso o aprender a descubrir eso me parece que es un reto gigante, ¿no? Yo en esta misma línea donde encontrar a Dios en todas las cosas, yo podría decir un poco, mi paso ha sido de la capilla a la montaña, por decir una imagen, ¿no? Yo recuerdo que mi madre me fue a ver en el noviciado con mi hermano menor, con Patricio, y era un tercer día domingo, ¿no? Y era el tercer domingo de noviembre, que recuerdo fui a la capilla, y frente a Jesús, ¿no? En la Eucaristía yo rezaba y empecé a sentir un consuelo muy bonito, muy grande, ¿no? Como un ardor en el pecho. Entonces yo me sentí muy querido, muy amado, digamos, y confirmaba esta vocación a la compañía. Y yo después hacía como esta reflexión, ¿no? Era como sentir la primera vez que yo me declaré a una chica y me aceptó, yo tenía 15 años, y me sentí querido, amado y muy cuidado, ¿no? Pues yo sentía eso en esta oración con Dios en la capilla del noviciado, pero era mucho mayor. Entonces lo encontraba a Dios allí. Y luego, pues, como tú mismo has mencionado, en varias personas de varias experiencias, pero en Chile, mis compañeros jesuitas, de Perú, de Chile, Uruguay, decidimos un día salir a la montaña, ¿no? Entonces llegamos a la cordillera entre Chile y Argentina. Y íbamos subiendo en el silencio ya, y además con nieve. Y en un momento llegamos y nos paramos en la montaña. Entonces yo era para el descanso, y un compañero uruguayo sacó un librito y dijo, vamos a dar gracias a Dios por la creación y por la vida. Y yo no me olvido de esa experiencia porque nos sentamos mirando a todo lo que habíamos recorrido, toda la nieve que había allí, la contemplación de toda la naturaleza, y empezamos a leer algunos salmos, el cántico de San Francisco de Asís. Y a mí en ese momento empecé a recordar todos los rostros de personas, ¿no? Los niños en Colombia, ¿no? Cuando yo era catequista de los niños, ¿no? Las experiencias que me contaba una madre, por ejemplo, que tenía un hijo en la guerrilla y al otro hijo era en el ejército, que era contra guerrilla. Y la señora peregrinaba porque sus hijos no se mataran, ¿no? Luego, pues también una madre que luego de haber perdido a su hija, que la mataron, sabía quién la mató. En la final de la Eucaristía dijo que ella, para evitar el círculo de violencia, perdonaba. Entonces yo en la montaña, pensando en todo eso que había vivido, decía, claro, es el perdón también. O sea, la experiencia de Dios en mí es la del perdón. Y cómo Él me ha perdonado, igual por mi fragilidad, por mi debilidad, y yo puedo ser ese agente de perdón para las personas, pero ese perdón para la vida, para la esperanza, no un perdón que como que siga haciendo lo mismo de siempre, sino un perdón para que te transforme un poco, ¿no? Y mira, eso contemplando desde la cordillera chilena abajo, ¿no? Y este compañero mío que me hizo caer en la cuenta, yo había hablado de hallar a Dios en todas las cosas, pero solo allí como que dije, esta es nuestra espiritualidad, ¿no? Yo lo contaba en mi ordenación, y no sé si nos estamos demorando demasiado, pero yo lo contaba en mi ordenación y a lo mejor eso ha sido más determinante de lo que yo creía. Pero en este tiempo que te contaba, cuando yo no sabía si al final volver y ser candidato de la compañía, etcétera, recuerdo que en las conversaciones que tenía con este curita diocesano, Jaime Castro, allá en mi pueblo, me dijo una vez,
eh, Edwin me dijo, chévere que quieras ser jesuita, adelante, los conocía muy bien porque además había estudiado con los jesuitas en Gregoriana. Me decía, los jesuitas son espectaculares. Me decía, te van a ayudar a que tengas en la cabeza un montón de información. Me decía, a lo mejor lo que va a hacer la formación contigo en la compañía de Jesús no es darte nada nuevo, sino es hacer lo que hace el artista o el escultor con el mármol, decía. Van a cortar por pedazos, al inicio los más grandes, lo que sobre, para intentar dejar después una obra de arte. Yo no sé si al final la obra de arte se evidencia, pero sí creo que ha logrado como pulir mucho, intentar esculpir mucho. Y este Jaime me decía, Edwin, y a pesar de todo eso, que no te suceda lo que le puede suceder a muchos, y es creer que con mucha formación, mucho estudio, mucha teología, filosofía o cualquier otra cosa, que es lo que gracias a Dios en la diversidad de los jesuitas tenemos, decía, se le suba a los humos y te olvidas de la gente. Entonces él insistía, por Dios, por nada del mundo te olvides de tu gente y nunca te olvides de los pobres, ¿no? Y para mí aprender a encontrar a Dios en la experiencia concreta de mi historia, de mi familia, de mi gente, ha sido interesante y a lo mejor por eso destaco estas anécdotas que destaco. Y algunos yo creo que pueden ser, no mármol, algunos pueden ser arcilla, otros son madera y otros son, o somos piedra durísima, con la que hay que golpear, a los otros con la manito, a los otros con gurbias y con... Y lo otro que me resultaba interesante en la formación de la compañía, que yo agradezco también un montón, es la diversidad de la formación en la compañía. Es decir, tenemos un mismo modo de proceder, pero no somos igualitos. Y eso tiene que ver con lo que tú decías, no somos monjes, ¿no? Al final del día, y tampoco somos curas seculares, pero nos adaptamos al contexto y por eso no andamos de hábito y por eso nos metemos con la gente como normalmente se debería. Pero ¿no? también hay lugares donde los jesuitas se visten de hábito y no hay problema. Claro, hay que responder al contexto. Hay que responder exactamente. Al contexto. Pero en la diversidad de la compañía, donde tenemos los astrofísicos, donde tenemos los psicólogos, donde tenemos los químicos, tú eres filósofo, pedagogo, los arquitectos, los médicos, yo soy comunicador y artista visual. A mí el tema del mundo escópico, de la imagen, de lo visual, me ha ayudado un montón en mi vida espiritual y en mi vida apostólica. Es decir, aprender a comunicar desde peladito, hecho radio. Desde peladitos. Sí, cuando teníamos el cabello largo. Teníamos el cabello largo. Nos dejamos en una época. La adolescencia en la compañía. La adolescencia en la compañía. También nos dejamos el cabello largo un montón de tiempo. Y ya después se ha caído. Pero el mundo escópico, el tema de la imagen, el aprender a mirar lo que otros no ven, al final termina siendo también una experiencia espiritual, para mi modo de ver, ¿no? Aprender a contemplar y aprender a ver otras cosas que a lo mejor el resto de gente no ve y mirarlo también desde la perspectiva estética, también es posibilidad espiritual, ¿no? Yo creo que para ir finalizando, sí. En este contexto en el que estamos ahora de violencia, de corrupción, pues es escandalosa todavía que la información de que en Ecuador seguimos con una desnutrición infantil muy alta y tantos problemas de inequidad. ¿Qué le podrías tú decir a los jóvenes que están buscando pues su lugar en el mundo, ¿no? Porque a veces uno puede, y eso creo que evita la compañía, que uno se mire a sí mismo, ¿no? Sino más bien que la persona encuentre su felicidad, pero esa felicidad es con otros, ¿no? En compañía de otros, y no por ir a ayudar a otros, sino más bien porque con otros construimos una nueva iglesia, construimos iglesia, o construimos una nueva sociedad. No sé, porque hay muchos jóvenes que bueno, a ti y a mí nos conocen y que han estado en retiros espirituales con nosotros. Tú y yo hemos dado muchos de retiros espirituales, no solo a jóvenes, también a religiosas, a religiosos, laicos. Pero ¿qué crees que tú podrías animarles o cómo sugerirles para que en esa búsqueda pues tengan como una brújula a la que seguir? Yo creo que es esencial al ser humano la diversidad y la movilidad. Es decir, el ser humano es diverso en todos los aspectos, gracias a Dios no somos todos igualitos, cortados con la misma tijera. Somos distintos y nos hacemos moviéndonos. Es decir, el tema de la migración es un tema de toda la historia de la humanidad, ¿sí? Nadie es 100% puro en nada y eso es muy complicado pretender sostenerlo, ¿no? El otro día leí un artículo que hablaba
de que esta generación de jóvenes, la que ahora tiene veintitantos y que ya es menor que nosotros, es la generación más cooperativa, incluso que la generación de los 70 y de los 80 que abogaban mucho por el sindicalismo, etcétera. Es decir, es una generación que busca encontrarse. Lo hacen a través de canales digitales o lo que quieras, digamos, porque la época es distinta, pero es una generación que sí intenta trabajar colectivamente. A mí me parece que reconociendo que somos diversos, que reconociendo que somos móviles, ¿no? Que estamos aquí, que somos ciudadanos del mundo, si quieres, y que nos interesa el trabajo colectivo, creo que la búsqueda de la paz es solo posible si somos realmente capaces de aprender a respetarnos, es decir, a vivir juntos, sabiendo que, oye, no solo respeto tu diferencia, sino que la quiero, porque así vamos a construir una vida comunitaria, una vida ciudadana también, y evidentemente cristiana. No seas cristiano si no seas primero buen ser humano, condición fundamental para ser buen cristiano, ¿no? Me parece que eso lo hace fundamental, ¿no? El ser capaces de encontrarnos, porque me parece que la paz, que es igual a la comodidad cristiana, no es. La paz tiene que ver con reconocer que podemos vivir juntos siendo hermanos, reconociendo que a lo mejor pensamos distinto, sentimos distinto, ¿no? Que nos gustan cosas distintas, pero que somos capaces de apuntarle a la construcción de algo que nos haga bien a todos y que sea cristiano, es el reino de Dios, ¿no? ¿Qué les diría yo a los jóvenes? No dejen de perder la esperanza y ojalá nos puedan seguir enseñando a mirar las cosas con ojos nuevos. A mí me parece que eso es lo más interesante de la vida cuando uno ya va creciendo también, ¿no? Es decir, que uno puede seguir aprendiendo siempre, ¿no? 20 años, 15 años de formación en la compañía le van enseñando a uno que uno siempre puede refrescar la mirada, ¿no? Y creo que lo más bonito que uno tiene del aprendizaje de la gente joven, de los que vienen atrás nuestro, es que tienen una mirada distinta de las cosas y de eso todavía podemos seguir aprendiendo. Yo, una de las cosas muy, creo que importantes para los jóvenes, siento que es que invitarlos a no dejar de soñar. Yo tengo sobrinos, tengo 5 sobrinos, y todos ellos sueñan mucho, ¿no? Tienen una capacidad de ser creativos importante. Pero me he ido dando cuenta que mientras uno va avanzando en la vida, como le quitan la capacidad de creatividad. De pronto, la manera de educar puede ser ello, ¿no? Yo siento que eso, en algunos, por lo menos los jóvenes los que yo comparto, de Fe y Alegría, de la compañía, de alumnos de la compañía, jóvenes de Hogar de Cristo con los que trabajo, sueñan. Porque desde pequeñitos les hicieron a soñar. ¿Y soñar con qué? No sueñan únicamente con una profesión suya. Muchos sueñan con construir una sociedad diferente y distinta, pero desde la diversidad, ¿no? Estuve hace un mes aproximadamente en Portugal con jóvenes que fuimos de aquí. Y tú llevaste en el 2016 a jóvenes a Polonia. Y tú y yo invitamos a jóvenes de diferentes estratos sociales a participar del grupo nuestro. Entonces había gente de Guamote, ¿no? Indígenas, que tú invitaste, llevado gente también de Hogar de Cristo, tú y yo de Fe y Alegría, que de pronto podrían verse como personas que no pueden, digamos, pagarse un viaje de ese tipo, pero nosotros siempre buscamos que haya contactos entre todo tipo de personas. El año que nos hicimos el selfie del Papa. Entonces, eso yo creo que es importante, que nosotros podamos tener, yo invitaría a los jóvenes a que tengan contacto con la realidad y que no empiecen a cambiar el mundo desde el celular, desde los likes, desde los influencers que quieren ser, sino que empiecen a conocer, por ejemplo, el país en el que se vive, ¿no? Y las condiciones en las que vive la gente. Nosotros como Compañía de Jesús ofrecemos en los diferentes espacios misiones, ejercicios, peregrinaciones en lugares donde un joven puede conocer al indígena, conocer el problema ecológico, ¿no? Conocer que las personas viven con $1 o $2 diarios y con ello la capacidad de reflexionar. O sea, no puedo yo vivir de esta manera. Y luego, ¿quién nos invita, ¿no? a formar esto?
desde una postura creyente es el Señor. Y mis sueños son los sueños de Dios. Y cómo Dios me invita a soñar a mí. Entonces, como comulgar los sueños personales con los sueños de Dios, yo siento que es algo que uno debe como creyente, como que tener en ese horizonte. No solo cumplir mi perspectiva, lo que yo deseo, lo que yo quiero, porque si no resulta un poco más egoísta, sino Dios a dónde me invita y me va siempre a llevar a la felicidad. Aprender a encontrar qué es lo que hay de Dios en la gente, las semillas del verbo presente en la historia de los pueblos, ¿no? Entonces, salir un poco de uno. Y a veces nos podemos quedar en las grandes batallas o reivindicaciones de Twitter o redes sociales o por ganar premios de YouTube. A lo mejor podemos caer en terminar de grandes justicieros respecto de otros y aprender a reconocer que somos distintos, que somos diversos y que es importantísimo salir a la calle, estar en territorio, mirar lo que sucede. Y desde allí me parece que los ojos y la cabeza de uno se termina abriendo. Sin cabeza y corazón abierto es imposible construir el reino de Dios. Y además que esa construcción no se la hace solo, sino la hace en comunidad. Lo hacemos con otros. Y en porque al final nos equivocamos. Hay diversidad. Claro. Hay diversidad. Nos podemos equivocar con lo que yo creo, lo que yo pienso y, oye, solo la comunidad la que me puede ayudar a caer en cuenta de, por aquí no va, Edwin, te estás equivocando. Bueno, ya vamos a celebrar los 25 años, hemos hecho un camino, hemos hecho comunidad, muchas experiencias y yo agradezco este tiempo porque he recordado tantas cosas, no sé, seguramente tú también. Y no sé, yo creo que uno termina contento con la vocación, con lo vivido y por lo menos yo siento no hay ni de tu parte ni de la mía, aunque a veces ha habido crisis, un arrepentimiento de haber dicho sí en su momento cuando éramos jóvenes. No, y no seremos perita en dulce de nadie y a mucha gente le caeremos mal o a lo mejor habremos hecho cosas que nos sí, o daños sin que querer. Nos equivocamos. Yo qué sé, no sé, habremos equivocado, lo que quieras. Porque al final del día seguimos siendo humanos, seguimos siendo frágiles, seguimos siendo pecadores, nuestra condición humana está presente y sin embargo el Señor nos invita a construir el reino de Dios, ¿no? Se vale de todo eso. Entonces, qué chévere que hayamos tenido este espacio, son 25 años de compañía porque esto no se hace solo y no se construye solo. Yo siempre digo que no sé si voy a tener la gracia de morir en la compañía o morir de jesuita, pero sí estoy convencido de que en este momento hay cosas que valen la pena y desde esta vocación a la que he sido llamado hay cosas que tienen sentido y vale la pena apostarle, ¿no? Entonces, seguir haciendo opción es un tema de todos los días, porque escupir para arriba es súper peligroso. Y los religiosos a veces podemos caer en esto, ¿no? Podemos terminar creyéndonos santos o intentando montar una imagen exterior de santidad que en realidad no tiene nada que ver con la coherencia de nuestra vida, porque en realidad somos frágiles y somos pecadores, ¿no? Y de pronto por eso podemos entender, reconociendo eso, la fragilidad también de los demás. Pero como Dios, siempre, como a nosotros, a todos, busca enseñarnos. El amor se ha de poner más en las obras que en las palabras, dice San Ignacio. Busca justamente eso, hacernos sentir su amor. Bueno, muchas gracias y seguiremos trabajando.